conmigo vemos coronavirus. Ya han debido llevar Zika, chikungunya, dengue, han debido ser parte de su currícula. En datos de interés sobre el virus Hanta es cosas muy interesantes de cómo se ha ido expandiendo. Si se dan cuenta, en nuestro lado del continente es muy frecuente y muy bien esperado epidemiológicamente por los brotes que puede tener. Pero inicialmente fue descrito, ¿no es cierto?, como una fiebre hemorrágica que partió de Asia y fue a Europa. Por eso recibe su nombre, porque fue aislado e identificado los primeros casos, ¿no?, a nivel del río Hantan de Corea, el nuevo grupo, luego como ustedes saben, todas las enfermedades en años pasados nos fueron llegando de a poco. Este nuevo grupo de virus llegó a nuestro lado del continente, a las Américas, y se fue encontrando como generador de una enfermedad ya activa asociado a un síndrome muy importante, el síndrome cardiopulmonar, ¿no?, por hantavirus, que es una de las complicaciones más severas que puede tener la mortalidad. Ahora bien, ¿no?, epidemiológicamente es interesante. ¿Por qué? Porque hay una casuística muy elevada del virus Hanta. Tenemos 150.000 a 200.000 casos en el mundo, pero nosotros tenemos nuestro propio sistema epidemiológico a nivel nacional, donde nos podemos ir movilizando. Acuérdense que ustedes llevan vectores, ¿no es cierto?, y saben cómo es el mecanismo de transmisión. Aquí tenemos un roedor, en otros son mosquitos y demás, y aquí tenemos al roedor implicado. Este es el informe epidemiológico que se ha generado hasta la fecha en este año, donde se han encontrado 23 casos confirmados, y si se dan cuenta, afecta todo lo que es el norte de La Paz, ¿no es cierto?, Palos Blancos, La Asunta, todo lo que es Alto Beni. Por eso es muy interesante pensar, y la gente, ¿no?, eso es un mito bien interesante que tienen, ¿no?, que uno habla de La Paz y piensan que La Paz es altiplano, y no es cierto. El 60-70% de La Paz, de todo el departamento de La Paz, es trópico. Entonces nosotros tenemos la cordillera que atraviesa, y bueno, si tenemos nuestra área geográfica, somos muy bien decir que tenemos altiplano, tenemos valles y tenemos el trópico. Entonces, en nuestro mapa, pues son lugares donde vamos a encontrar estos casos y donde empieza la búsqueda activa epidemiológica de casos. Y este es el que se entra en vigilancia y van, ¿no?, los encargados, los programas, ¿no?, de fiebres hemorrágicas, por ejemplo, cuando existen casos y empieza a haber brotes, son los que van a buscar especialmente al roedor. Este es el roedor que va a portar el virus y que va a transmitir, ¿no? Su nombre complicado, Oligorhizomis longicaudatus, que hay, ¿no es cierto?, en Bolivia, es el primer sospechoso, y tenemos la variedad microtis que encuentran en Cochabamba. Entonces, si se dan cuenta, miren, su puesta larga, así es más bonito que generador de miedo, pero así tan pequeñito, pues causa una enfermedad terrible. La transmisión, entonces, si tenemos involucrado un roedor, tenemos que ver que es una transmisión zoonótica. En esta transmisión zoonótica vamos a tener que estos roedores son reservorios asintomáticos, que son quienes van a ir a distribuir la enfermedad por todas partes. ¿Cómo puede adquirirse este virus? Sus mecanismos de transmisión van a ser por inhalación, por contacto directo o por la mordedura del roedor. Este es el más frecuente y es por eso que luego en la última diapositiva van a ver que es una imagen antigua que está en las guías normatizadas nacionales, pero que es muy interesante y que es muy educativa, ¿sí? Es la causa esta más frecuente, ¿por qué? Porque las personas se encuentran respirando justamente la aerosolización que pueden generar las deyecciones, ¿no?, orinas y heces del roedor. Entonces, esta aerosolización, ya sea barriendo o haciendo cualquier tipo de polvareda, hace que esta persona inhale, ¿no es cierto? Y
El contacto directo se traslada a eso, donde el roedor ha comido, donde deja sus restos y residuos en dirección, donde deja la salida sin necesidad de haber aerosolización y la persona está en contacto, pues provoca también una vía de transmisión muy efectiva. Y finalmente la mordedura, que es un contacto directo con la saliva del roedor infectado. Entonces tenemos 3 vías de transmisión efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es la característica en sí del virus? El virus pertenece a la familia Borrelia. El género es Hantavirus. Acuérdense que la terminación viridae siempre nos va a llevar a hablar de familias, ¿no? Cualquier familia que sea, ahí ya nos vamos con esa familia. Su género, Hantavirus, en forma, porque acuérdense que los virus pueden tener formas icosaédricas, formas esféricas o pueden ser formas complejas, ¿cierto? Entonces este virus termina siendo esférico. De la gran división madre que existe entre virus DNA y virus RNA, este virus pertenece al grupo de virus RNA. Tiene características constitutivas propias que la hacen muy particular, fundamentalmente dada en estas 3 regiones. Si se dan cuenta, el genoma tiene esta distribución. Acuérdense que los virus son seres tan incompletos, ¿no es cierto? Por eso muchos no los consideran seres vivos, necesitan depender de una célula para replicarse, siempre tener un metabolismo. Pueden tener su genoma, las bacterias recuerdan que todo era un ovillo de lana, era un genoma único. Aquí en los virus pueden tener fraccionado, y en este caso vemos este fraccionamiento, por ejemplo. Y en cada una de estas encontramos estas proteínas estructurales constitutivas que van a ser parte del factor de virulencia. Fundamentalmente, si se fijan, y aquí está amplificado, tenemos la región, ¿no es cierto?, genómica, el RNA, donde están ancladas, por ejemplo, la enzima polimerasa y una nucleoproteína que es importante, la nucleoproteína N. Esta nucleoproteína N va a servir de interacción en el momento de la descapsidación del virus con la célula hospedera, en este caso nosotros. Acuérdense que el roedor está infectado, pero el roedor es asintomático, solo porta el virus. Y luego vamos a tener otras proteínas estructurales importantes anexadas también en este RNA, como la proteína en el segmento L y proteínas G1 y G2 que van a ayudar a la adhesión del virus a la célula hospedera. Y de acuerdo a que si son virus que tienen una envoltura o no, este virus termina siendo envuelto. Recuerden que el genoma de cualquier virus está protegido como en una caja fuerte por la cápside. Y hasta ahí todos tienen eso. Que esté envuelto por una membrana o no es lo que hace la diferencia entre que un virus sea desnudo o envuelto. En este caso tenemos al virus que es envuelto. ¿Sí? Esta es una que está también en la guía, que es muy interesante. Acuérdense siempre que si ustedes por Google ingresan a las páginas del Ministerio de Salud y luego entran ahí a guías y normas nacionales, ahí van a tener guías y normas nacionales de todo, sistemas de transfusión, control de vectores solamente, encuentran todo tipo de ellas. Y ahí hay una que está solamente dedicada a lo que es hantavirus en nuestro país. ¿Sí? Esta imagen también es muy bonita, muestra el ciclo del hantavirus, porque esto se repite y como les digo, se espera. ¿Cuándo se espera? ¿Todo el año? No, cuando empiezan, como estamos ahora comenzando épocas de lluvia, es lo que estamos esperando. Hay época de lluvias, por lo tanto, las aguas todos suben, los roedores salen. Y alrededor se encuentra la comida. Entonces empiezan a comer todo, abundancia de alimentos, hay procreación del roedor, y los roedores que son infectivos, pues tienen deyecciones. La persona que vive en la comunidad, que está cerca o tiene la posibilidad de que haya ingreso de un roedor infectado a su domicilio, ya va a tener la propensión a tener la vía más común de transmisión que hemos dicho que es la inhalatoria. Cuando tenemos la vía inhalatoria, entonces hay las excretas de transmisión por barrera. Las poblaciones lejanas, acuérdense que no existe pues en todas partes que el asfaltado, el pavimentado, las losetas, es tierra.
todo techado, pero el piso sigue siendo de tierra, ¿no? Por muchas razones, porque inclusive termina siendo más fresco. Entonces la gente, para hacer la limpieza de su hogar, riega un poquito de agua para no levantar tanta polvareda al barrer, pero de igual modo se levanta y empiezan a hacer la limpieza del hogar, ¿no? De las zonas cercanas, saliendo de la puerta, todo, pero todo eso empieza a pulverizarse y hidrolizarse porque estos roedores viven ahí. Hay la inhalación de partículas contaminadas y prácticamente la persona enferma. Cuando el roedor ha podido transmitir el virus a la persona y la persona, el mecanismo más común que es el inhalatorio, considerando que hay el de contacto y la mordida, ¿no? Tiene la posibilidad de ingresar el virus va a tener una replicación intracitoplasmática en este rectángulo que está simulando es nuestra célula hospedera. Ingresa, ya habíamos dicho que las proteínas G son las que ayudan a hacer la adhesión del virus con nuestra célula y sus receptores, y luego, como en todo virus, ¿no?, se genera un endosoma y hay la lisis y decapsidación. ¿Para qué? Para que salga el genoma, ¿sí?, y vaya a dar indicaciones. En toda replicación viral encontramos una fase de iniciación, que es esa, la otra fase de expresión cuando hay la decapsidación, y dependerá de que si el virus genera su ciclo citoplasmático nuclear, empieza ya a expresarse, por eso es expresión y generación de proteínas. Empieza a hacer pedir y pedir y pedir y pedir cosas. Y nuestra célula le da. Entonces, pide, ¿no?, mediante la transcripción del RNA mensajero, todo, que se vayan generando elementos, proteínas, elementos estructurales que va a necesitar la conformación de los nuevos virus, utilizando nuestras organelas, como en este caso, por ejemplo, el retículo endoplásmico difuso. No ingresa al núcleo nuestro, no tiene un núcleo celular intranuclear, es un ciclo intracitoplasmático. Luego de hacer la expresión, ¿no?, generar la solicitud de conformación de nuevas estructuras, se hace la última fase, que es el ensamblaje, como si se estuviera armando el nuevo virus, utiliza nuestra membrana y puede egresar. Y ahí irá al torrente vascular o irá a una nueva célula a volver a iniciar su fase de replicación. Y en esto es lo que va a consistir la patogenia. Va a enfermar a la persona por una infección celular, y esta infección celular va a generar un paso importante que es parte de las complicaciones, que es una respuesta inmune muy importante con disfunción vascular, ¿sí? Y cuando hay disfunción vascular ya tenemos un edema y el daño de órganos. Cuando esta persona va a hacer su fase celular, estas células, fundamentalmente las que sufren, son las del endotelio vascular, pero no de todo el cuerpo. Su punto clave de acción va a ser el endotelio de vasos pulmonares, ¿sí?, y del riñón. Si se dan cuenta, dos órganos nobles e importantes, uno que nos necesitamos para respirar todo fabulosamente y el otro para depurar. Entonces, ese va a ser su punto de acción. Si vemos que viene a hacer una respuesta inmune, eso significa que nuestro cuerpo está tratando de defenderse, pero a la par, ¿sí?, si el virus no genera una lesión patológica en la célula, o sea, no es un virus citolítico que va a lesionar la célula, ¿sí?, desencadena esta respuesta inmune que va a generar la atracción de elementos proinflamatorios, inflamatorios como tal, y va a provocar un aumento de la permeabilidad vascular. Ustedes saben que el endotelio vascular tiene que estar así, junto, como ladrillo, ladrillo, ladrillo de construcción. Cuando hay inflamación, esto empieza a separarse. Y si se separa, ya no tengo un muro que me esté impidiendo el paso de nada.